El crecimiento económico es clave para el bienestar de la gente porque eso significa un aumento del ingreso promedio. El aumento del ingreso promedio de la población es algo que ayuda a que usted pueda adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Usted me dirá, bueno, pero eso es en promedio. Algunos podrán tener un buen nivel de ingreso, otros no. Y la variación también puede beneficiar a un grupo más que a otro, y eso es correcto. Usted puede tener que debido a cierta política, por ejemplo, comercial, es decir, de política con el extranjero, usted pueda tener una situación en la cual haya un conjunto de actividades productivas que le vaya mejor que a otras y por lo tanto el ingreso promedio de esa actividad productiva pues crezca más que el ingreso promedio de otras actividades. De tal manera que en términos promedio para la sociedad está mejorando el nivel de bienestar de la gente, pero eso es solamente para un determinado grupo de la población. Entonces lo que hay que buscar es la forma de usted distribuirlo de la manera más equitativa posible, lo que son las oportunidades, la preparación que hay que tratar de tener para poder sacar el máximo provecho a lo que son las oportunidades que usted tiene en una sociedad para poder generar ingresos. Entonces, esa sería, digamos, pero ese ya es un tema de distribución del ingreso. Ahora lo que estamos enfocándonos es en propiamente el crecimiento de ese ingreso. No hay forma de usted reducir la pobreza si no mejora el nivel de ingreso promedio de la población. O sea, hay quienes dicen, no, pero que el crecimiento del ingreso no es suficiente. Yo le digo, bueno, el problema es al revés. Si usted no tuviera crecimiento, ahí sí usted tiene problema. Pero si usted tiene un crecimiento de ingreso, algo se le pega positivo. A algo se le pega positivo porque eso significa que está aumentando el nivel de ingreso promedio. Cuando se habla del ingreso promedio significa de toda la población, algunos más que otros, pero en términos promedio estaría aumentando. Entonces, eso es algo que hay que tratar de alcanzar. Como les señalé, lamentablemente las proyecciones del Fondo Monetario Internacional lo que están mostrando es que hay un estancamiento. Pero vamos ahora a enfocarnos un poco en lo que es la teoría. ¿Qué está detrás cuando hablamos del crecimiento? Y para eso, vuelvo y señalo, vamos a montarnos sobre lo que hizo este señor. Este señor es el doctor, profesor Bob Solow, Premio Nobel de Economía, quien aportó de forma extraordinaria a la teoría del crecimiento. Yo simplemente lo voy a presentar aquí tres de sus principales papers. Uno en 1956, sobre una contribución a la teoría del crecimiento económico. Dos, 1957, el cambios técnicos y la función agregada de producción. Y tres, el progreso técnico, la formación de capital y el crecimiento económico en 1962. O sea, 56, 57, 62 fueron tres papers verdaderamente extraordinarios, fueron tres aportes que revolucionaron totalmente lo que es la teoría del crecimiento económico. Y aquí la idea es la siguiente, miren, el crecimiento de lo que es ese valor agregado que yo les señalé a ustedes, que se lo definí en el primer segmento, donde el valor agregado usted lo puede descomponer en remuneración al factor capital, remuneración al factor trabajo, y él lo que hace es descomponer el crecimiento en esas dos remuneraciones. ¿Cuánto es lo que se va hacia o que es explicado por la mano de obra? Cuando crece la mano de obra, usted puede generar un aporte al crecimiento económico, ya sea porque la mano de obra está aumentando propiamente en términos de cantidad de personas empleadas, por ejemplo, que de repente se incremente la población económicamente activa, que entre al mercado de trabajo, que esté aportando, aunque el nivel de salario sea el mismo. O también pudiera ser que aumente el nivel de salario y aunque se mantenga el mismo nivel de empleo, pues se logra un aporte adicional al crecimiento de la economía. Ese es por el lado del factor trabajo o el factor empleo. Por el lado del factor capital, usted tiene también un proceso de acumulación de capital, que es el concepto de inversión. Cuando usted invierte, usted tiene un aumento de lo que es el stock de capital o el acervo de capital o la cantidad de capital que existe en una economía. Cuando usted invierte, y obviamente tiene que tomar en cuenta la depreciación que existe, que es la obsolescencia, la pérdida de capital que existe en una economía regularmente, usted lo que tiene que tratar es de invertir por encima de esto para seguir acumulando lo que es capital. Usted invierte por encima de lo que se está depreciando la economía, usted acumula
capital, cada vez tiene mayor capital. Entonces, al aumentar el capital, crece la economía, pero también si aumenta el retorno del capital, que está vinculado con la productividad de ese capital, así como hay una productividad de la mano de obra. Ahora, esos serían los dos elementos. Y entonces Solow, que venía del área de matemáticas, el área de econometría, el área de estadística, que fueron las primeras materias que él impartió en MIT. Luego se fue, y hay un libro ahí extraordinario de Solow y Blanchard, de macro, lecturas de macro, que es fuera de serie, se los recomiendo a todos mis estudiantes, pero ya cuando ya están a nivel de graduados, Solow lo que hace es descomponer el crecimiento en lo que es el aporte del factor trabajo y lo que es el aporte de la mano de obra, del capital. Entonces, factor mano de obra, factor capital, y él se da cuenta de lo siguiente, que por ejemplo la economía creció 4, el factor trabajo pudo haber explicado 1 o 2 y el factor capital 1.5, pero ahí tengo 2, 3.5, entonces falta medio. ¿Qué pasó? Pero eso es un año. Otro año puede ser que la economía creció 3, pues el factor capital explicó 1, el factor trabajo explicó otro, y pues habría una diferencia entre 3 y 2. Entonces, y así va viendo que a lo largo del tiempo siempre hay como un residuo, como algo que nos está explicando, y ese residuo lleva su nombre, el residuo de Solow, y es lo que se conoce como la variación de la productividad factorial, porque la idea es, si no te lo explica la acumulación de factores, la remuneración de los factores, es decir, no te lo explica la acumulación de capital, no te lo explica la acumulación de mano de obra, no te lo explica el retorno del capital, no te lo explica el retorno de la mano de obra, pues entonces te lo tiene que explicar la productividad factorial total, que incluye la interrelación existente entre la productividad del factor capital y la productividad del factor trabajo. Eso combinado es la productividad factorial total. Y esa es una variable clave, y eso se ve en esos papers que escribe pues brillantemente Solow. A mí me tocó en los años 90 escribir para el caso de República Dominicana esas funciones de producción, y pues también calculé para el caso de República Dominicana lo que era el residuo de Solow, y ahí se vio pues el aporte de la productividad factorial total en el país para explicar el crecimiento de la economía. O sea que ese es el elemento clave. Y la pregunta que habría que hacerse ahora es, bueno, ¿qué está sucediendo con el crecimiento de la economía? Cuando vemos el crecimiento, fíjense que ya les señalé que está, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, hay cierto estancamiento en ese crecimiento, y ahí se puede ver para la economía global, 3.2% crecimiento en el 24, pero lo mismo en el 25. Para la economía avanzada, 1.8 en el año 2024, lo mismo en el año 2025. Y igualmente para las economías emergentes y en desarrollo, 4.2 2024, 4.2 en el 25. Entonces, ¿qué está explicando esto? Bueno, si uno hace lo de la descomposición de Solow en materia de crecimiento económico, vemos que lo que ha estado observándose es una caída de la productividad factorial. Hay una desaceleración de esa productividad factorial, y eso se ve, y aquí yo tengo algunos datos para economías avanzadas, la economía emergente y la economía de bajo ingreso, y se lo voy a leer. Por ejemplo, del 95 al 2000, la productividad factorial total, que es ese residuo de Solow, que es clave porque mide la productividad. Recuerden, ¿qué es la productividad? Productividad es qué tan eficiente yo tomo los insumos y los utilizo para a partir de ahí pues sacarle un máximo provecho a esos insumos, a esos factores de producción. Cómo yo los combino en un proceso tecnológico de tal manera que logro sacarle provecho. Si yo, por ejemplo, los combino de tal manera que la producción es baja,
pues tengo una baja productividad. Si la producción es alta, tengo una alta productividad. Entonces, le voy a dar lo que es la evolución de la productividad factorial total. Por ejemplo, del 95-2000 para el caso de países de economía avanzada. Y aquí estoy tomando, son datos del Fondo Monetario Internacional de un trabajo que se hizo recientemente, muy interesante, que vale la pena verlo con mucho detalle. Miren, 95-2000, la productividad factorial total en los países, economía avanzada, 1.4%. 1.4%. Por ejemplo, vamos a suponer que ellos crecían 4 menos 1.4, ahí usted tiene una parte que lo está explicando mano de obra y lo explica capital, pero 1.4 lo está explicando la productividad. Entonces, ¿qué sucede? Después ya de la pandemia, ¿cuál ha sido la evolución de la productividad factorial total? 0.4%. O sea, fíjense, de 1.4 bajó a 0.4. Un punto porcentual completito se ha reducido en lo que es el aporte de la productividad factorial total. Un punto porcentual completo. O sea, eso es mucho, mucho dinero. O sea, estamos hablando de una pérdida significativa de riqueza anual. O sea, recuerden, ¿qué es la riqueza? La riqueza es un stock, pero usted lo acumula en función de los ingresos que usted genera. Entonces, si yo le estoy diciendo que un 1% de eso usted ya no lo está acumulando, obviamente que eso es un impacto negativo sobre el proceso de acumulación de riqueza. Entonces, vuelvo y repito, 95-2000, 1.4%, lo que era el crecimiento anual de la Total Factor Productivity, de la productividad factorial total, 1.4, después de la pandemia, 0.4. Vámonos a las economías emergentes. El dato del Fondo Monetario Internacional es para el periodo 2001-2007, ese promedio, 2.5%. Fíjense, 2.5%, productividad factorial total, y es lógico. Cuando usted tiene menos capital y usted le mete capital a una economía, pues eso dispara la productividad. 2.5%. Ahora está en 0.8. 0.8, o sea, fíjense cómo ha caído de 2.5, 0.8. Y para países de bajos ingresos, que la tenía en 2%, la productividad del periodo también del 2001 al 2007, productividad factorial total, 2%, 0%. O sea, fíjense cómo ha caído. Vuelvo y repito. Economía avanzada, productividad factorial total, 1.4, bajó a 0.4% después de ¿qué? La pandemia. Países emergentes pasó de 2.5% la productividad factorial total a 0.8%. Y los países de bajo ingreso pasó de 2% a 0%. Hay un problema. Hay un problema. Y eso nos lo está diciendo las fórmulas de este hombre. La fórmula de este hombre, Bob Solow, que ahí están los 3 grandes papers. Hay muchísimos más aportes, pero los 3 grandes papers que fueron los que crearon la teoría, esa capacidad de descomponer lo que estamos viendo, que usted me dirá, sí, pero hay muchísimas más teorías, más avanzadas, teoría del crecimiento endógeno, porque él no entró en eso, pero él sí demostró, Bob Solow, que en Estados Unidos, cuando él lo calculó, 4/5 partes del crecimiento lo está explicando ese progreso tecnológico. Progreso tecnológico que hay que ver, que explica, qué se puede hacer para mejorar el progreso tecnológico, para mejorar la productividad. A eso vamos a entrar ahora. Vamos a entrar a ver cuáles factores, cuáles elementos hay que tomar en cuenta para poder mejorar lo que es el proceso de crecimiento a través de la innovación. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.